Importante. Presta atención a este informe exclusivo, que afecta de lleno a jubilados y pensionados. Un gobernador acaba de comunicar un acuerdo con ANSES y el gobierno, por 120.000 millones de pesos, para compensar los haberes por el déficit en jubilaciones en agosto. Te explicamos todo lo que se sabe hasta el momento, para llevar tranquilidad a los bolsillos de los adultos mayores. Ya empezamos con todos los detalles, pero antes te decimos esto. Te leemos abajo en los comentarios, así que deja la palabra, reparación de haberes, para ayudarnos a visibilizar este espacio, y que de una vez por todas se mejore el pago de haberes y bonos. Gracias por estar siempre del otro lado. Vamos de lleno con la información de hoy que tenés que saber. Un hecho histórico para nuestra provincia, el acuerdo con el Gobierno Nacional y en particular con la ANSES que firmamos el día lunes por 120.000 millones de pesos en concepto de compensación del déficit de la caja de jubilaciones del Estado provincial. Esta es la culminación de un largo camino, que nos llevó 30 meses. Desde el primer día tomamos como una prioridad la responsabilidad de ordenar lo que encontramos desordenado, como digo siempre, de ponerle mucho compromiso y gestión a la desidia que encontramos también en muchos aspectos de la gestión pública y de poner luz donde había oscuridad. Y esto tiene que ver con la caja también. Desde el primer día, como les dije, decidimos hacer algo inédito para la provincia, que es defender en todos los lugares que nos correspondían los derechos de los entrerrianos. Por eso fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado Nacional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No solo por el tema de la caja, sino también por la discriminación que sentimos en la tarifa que le otorga la Secretaría de Energía a Salto Grande. Este juicio, este compromiso en la defensa de los derechos de los entrerrianos, por primera vez en la historia, fue acompañado por otras acciones concretas. Cuando iniciamos la gestión, nos percatamos de que esta defensa de los intereses entrerrianos, en particular en términos de la caja de jubilaciones, no estaba acompañada por una exigencia concreta, puntual, de ANSES, que era que tengamos las auditorías de la caja al día. Desde el 2017 que no teníamos auditorías. Le pedí a Gastón Bañat en ese momento, al inicio de nuestra gestión, que se pusiera como prioridad arrancar esas auditorías. Ya las tenemos hasta el año 2020. Y en trámite próximamente 2020. Y tenemos en trámite las de los años siguientes. Esas auditorías también nos permitieron acompañar con fundamentos estos reclamos frente a la ANSES, frente al Gobierno Nacional. Pudimos, a partir de esa tarea, de la gestión interna, de la demanda ante la Corte, conseguir anticipos en el 2024 y en el 2025, que han sido superados en este último acuerdo en casi 2/3, y que nosotros estimamos van a seguir trayéndonos buenas noticias a la provincia en la medida que sigamos terminando las auditorías que nos restan concluir. Esto obviamente tiene que ver con la sustentabilidad de nuestra caja. Esto acompaña el esfuerzo que hicimos en la reforma del sistema previsional de la provincia, reduce el déficit, reduce la necesidad del Estado. Tengan en cuenta, lo he dicho, que la caja pierde $1 millón por día que tenemos que pagar todos los entrerrianos. Esto ataca ese problema, como también lo ataca la reforma del sistema de previsión social de la provincia, pero no lo soluciona. Esta es una tarea de todos los días, tenemos que seguir trabajando en este sentido y lo vamos a seguir haciendo como encaramos cada uno de los temas que nos corresponde encarar, porque son problemas de los entrerrianos que además vienen de muchísimos años atrás. Frente a cada problema que encaramos, siempre encontramos una resistencia. Y esa es una particularidad también de nuestra provincia. Cada vez que decidimos
tomar el toro por las astas cada vez que decidimos que encaramos, siempre encontramos una resistencia. Y esa es una particularidad también de nuestra provincia. Cada vez que decidimos tomar el toro por las astas, cada vez que decidimos modificar una realidad que nos perjudica, que nos duele, siempre encontramos una resistencia, porque detrás de cada uno de estos problemas hay intereses concretos, hay algunos vivos que se han beneficiado durante muchos años de esta realidad. Siempre que decidimos encarar una reforma como las que venimos encarando, siempre estamos tocando algún callo, siempre estamos molestando a algún privilegiado y lo vamos a seguir haciendo. Esto es lo que yo quiero transmitir con total claridad. Vamos a seguir molestando a los que tienen privilegios por parte del Estado hasta que termine nuestro mandato. Vamos a seguir haciendo la reforma que necesita la provincia hasta que termine nuestro mandato. Le moleste a quien le moleste. Y estamos mostrando resultados. El día de mañana, además, vamos a hacer, los convoco desde ya, a una conferencia de prensa en nuestra obra social, mostrando todos los resultados positivos que hemos logrado en un año de gestión. Y lo mismo vamos a hacer en todos los órdenes de las reformas que venimos encarando y las que nos tocan encarar en el futuro. Queríamos transmitirles esta buena noticia para todos los entrerrianos, esta noticia que es fruto del esfuerzo de 30 meses de gestión, agradecerle al equipo de la Caja, al equipo de Economía, a todos los que han tenido que ver con este logro y decirles que vamos a seguir por este camino porque creemos que es el camino correcto y porque estamos seguros y convencidos de que no tenemos que volver nunca más atrás. Muchísimas gracias y estoy a disposición de las preguntas. Habilitamos la ronda de preguntas. Buenas tardes. Para Canal 9 Litoral me gustaría preguntar, en primer lugar al ministro, sabemos que hay un reclamo histórico de la provincia hacia la ANSES, si este adelanto es a cuenta de ese reclamo histórico, que en 2024 era de 154 millones, sabrá corregir los números. Y de 154.000 millones, luego hubo adelantos de 26.000 millones y 48.000 millones, y esto es todo que va a una misma cuenta, y bueno, finalmente este adelanto de 120.000 millones. También cuándo se terminarían las auditorías y cuándo se conocería el monto total de la deuda. Y al gobernador también una lectura política también a la luz de la reforma previsional que ha salido la semana pasada, si entienden que son dos medidas que van en un mismo sentido. Bueno, buenas tardes. Como dijo el gobernador, por primera vez se hace un reclamo por el déficit de la caja que corresponde que cubra Nación. Eso eran los 154.000 millones a valores del momento de la demanda y tenía que ver con los periodos con los déficits de los periodos 2020 a 2024. Respecto de lo que se ha venido recibiendo, tal cual a cuenta del 2024 fueron esos 24, los 48 a cuenta del 2025, los 120.000 a cuenta del 2026. Pero para ponerlo en perspectiva, ¿qué significa estos 120.000 millones? Como decía el gobernador Frigerio, es un acuerdo que sin lugar a dudas se ha podido llegar por este gran esfuerzo que se ha hecho en trabajar en las auditorías y tener números más certeros para decir cuánto es el déficit que debe cubrir la Nación para la provincia de Entre Ríos. Si nosotros esto lo comparamos con lo recibido en el 2024, en el 2025, pero aún, por ejemplo, en el 2023, en donde a valores de hoy no eran más que 30.000 millones, ¿no? El hecho de llegar a esta cifra de 120.000 tiene que ver con la contundencia del análisis, de la información aportada y del trabajo realizado. O sea, concretamente es 4 veces lo que recibía la provincia antes de que nosotros asumiéramos. Y respecto al tema de la vinculación entre la reforma jubilatoria y esta firma, no están vinculadas, no tiene nada que ver, son trabajos en paralelo. La reforma
del sistema de la caja, de nuestra caja de jubilaciones del Estado, de los trabajadores del Estado en la provincia, era una necesidad que nosotros planteábamos desde la campaña. Era una necesidad que la oposición también viene planteando desde hace 20 años, pero que nunca se animaron a concretar. Y como dije antes, son las dos, tanto el acuerdo con el Gobierno Nacional a partir de un reclamo ante la Corte que ningún gobierno anterior hizo, junto con la reforma de la caja de jubilados, que ningún gobierno anterior hizo, la posibilidad concreta de que nuestra caja subsista, de que sea sostenible en el tiempo, de que los jubilados actuales y los futuros puedan recibir lo que les corresponde y por supuesto también un compromiso nuestro con no con lo que nos conviene, sino con lo que hay que hacer. Y en eso no vamos a claudicar nunca. Buenas tardes, Florencia Cirigliano de Canal 6 Entre Ríos TV. Queríamos preguntarle al señor Bañat, que se ha sumado a la conferencia de prensa, ¿cómo es el día después de la reforma previsional? Una vez que se ha aprobado este proyecto, había muchas dudas también por parte de la sociedad, cómo empezaron a trabajar desde las cajas de jubilaciones. Lo que siempre mencionaban por parte del gobierno es que será de manera gradual, eso lo siguen sosteniendo, y bueno, cuándo finalmente entonces se verá efectuado este proyecto que ya ha sido sancionado. Ustedes mencionaban que a partir del 2031 empezará ya a verse en los futuros jubilados. Eso por un lado para el señor Bañat, y por otro al ministro Bolea queríamos también consultarles las partes más duras económicas, porque estos 120.000 millones serán en 12 cuotas de 10.000 millones. ¿Cómo vamos a ganarle al índice inflacionario, teniendo en cuenta que también todavía no sabemos cuál es el monto total, ya que tenemos que seguir esperando las auditorías? Agradecerles a ambos. Bueno, buenas tardes. Primero me gustaría terminar de ampliar algo que acaba de explicar muy bien el señor gobernador, y es que ¿por qué no tiene nada que ver la reforma con la gestión que por ley y por responsabilidad nos toca con los fondos nacionales? Porque sencillamente los recursos, que es una de las vías la captación de recursos que nunca se había explotado, y hoy podemos contar con ella y de manera cada vez más importante por el trabajo. Eso puede estar o no puede estar, así como no estuvo en el pasado, en el futuro puede no estarlo también, y el sistema necesita poder defenderse. Entonces, bueno, lo necesario de la reforma tiene que ver con eso, con sanar el mecanismo, con preparar al sistema para que siga jubilando gente y más allá de la captación de recursos pueda sostenerse. Lo que tiene que ver con cómo nos preparamos, dos temas muy importantes, como también ha resaltado el gobernador. El recibo de sueldo de julio, que es lo que están cobrando hoy los jubilados, no se va a ver afectado, perdón, no se va a ver afectado con la reforma para ningún jubilado. El recibo de agosto, cuando cobren el cronograma, los primeros días de septiembre, perdón, van a ver cómo no solo no cobran menos, sino que van a cobrar con la paritaria, con la movilidad del mes de agosto. Después, también decir que todos los trámites que estaban iniciados y los turnos que están tomados hasta la fecha de que se promulgue la ley están debidamente cubiertos por la legislatura, por la ley vigente hasta el día de la promulgación, con lo cual tampoco hay que alentar sospechas ni preocupar a la gente que los tiene iniciados. Se va a cumplir, como se dijo, dándole curso y tratamiento con la ley 8732 vigente en la actualidad. Después estamos sí trabajando en lo que es toda la reglamentación, que tiene que ver con ser más específicos y más claros. Ya hemos convocado a los gremios, ya hemos tenido reuniones con los gremios para ponernos de acuerdo con ellos y que sepan comunicar correctamente cómo se va a reglamentar la ley. Y lo que tiene que ver con los fondos de ANSES, me adelanto un poquito a la respuesta del ministro, queda aparte de la auditoría y especificar los déficits definitivos, queda también lo que es
el manejo de ese número que tiene que ver con la actualización correspondiente a la fecha de cobro. O sea que son todos temas que, si Dios quiere, más adelante, una vez que esté el stock de deuda determinado, vamos a poder avanzar y ser más específicos en eso. Sí, los 120.000 está pautado en 10 cuotas, pero establece el mismo convenio que podrán ser ingresados al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre nación y provincia. Así que ese es un aspecto a considerar. Y como decía el presidente de la Caja, esto es a cuenta del déficit. Determinado el déficit, ese déficit se actualiza por el índice SIPA, por el índice de la movilidad de las previsiones, de los aportes de las previsiones nacionales, y lo mismo sucederá con lo que se haya ido cobrando de esos 120.000 para determinar el saldo final. O sea que está sujeto a una movilidad que tiene que ver con el índice SIPA. Buenas tardes, gobernador, ministro, presidente. Guillermo Romero para FM Litoral y sus repetidoras. En este caso, preguntarle cuál es la injerencia de esos 10.000 millones en los 40.000 millones que tiene de déficit la Caja mensuales cuando llegue, digamos, si ya tienen la previsibilidad a dónde van a ir con ese dinero que hoy, teóricamente, es lo que aporta el gobierno de la provincia. Eso por un lado. Y segundo, en lo que refiere a la reforma previsional, si no temen a que se declare alguno de los puntos inconstitucionales, como pasó en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, cuando quisieron hacer el mismo sistema. Respecto al déficit, como usted bien lo plantea, hoy es algo más que 40.000 millones de pesos, 46.000 millones de pesos para ser más exacto. Si no hubiera Gastón y su equipo trabajado como lo hizo estos 30 meses, ese déficit sería hoy de 60 más. De 60.000 millones. Y si no hubiéramos hecho la reforma del sistema jubilatorio provincial, ese déficit en unos años hubiera sido totalmente explosivo, porque el crecimiento es exponencial, básicamente en función también de la sobrevida que tiene, por suerte, la gente, y también de una decisión del gobierno, del Estado, de no seguir incrementando, como se hacía en el pasado, la planta del Estado sin que haya una necesidad y un concurso abierto, transparente, y para cubrir ese cargo, ¿no? Que garantice la idoneidad del que ingresa. Con lo cual, tanto los 10.000 millones de pesos o más que podamos conseguir del Gobierno Nacional en esta tarea de todos los días de dar esa batalla, como los ajustes en el tiempo, los ahorros en el tiempo que se dan con la reforma del sistema, van a ir a aminorar ese $1.000.000 por día que la provincia perdía por este déficit, y va a poder ser destinado en el tiempo ese recurso a cosas que le cambian la vida a la gente, ¿no? Más infraestructura, más y mejor calidad de los servicios públicos en general, la salud, la seguridad, la educación, la justicia. Esa es nuestra idea, es decir, que ese $1.000.000 por día que perdíamos, que no va a ser cero nunca, porque siempre insisto que el déficit inexorablemente va a perdurar, tiene que estar contenido, tiene que ser reducido a su mínima expresión, para que esto no siga volcándose sobre todo sobre las espaldas de 1,5 millones de entrerrianos, la gran mayoría de los cuales se jubila a través del ANSES. Perdón, Rogelio, y a esos 60.000 millones proyectados había que sumarle 8.000 personas que había que jubilar estos 30 meses, que están felizmente jubiladas, que están cobrando correctamente, los aumentos que estaban pendientes, que todo eso iba a hacer que esos 60, uno sabe dónde puede terminar. Entonces, hoy estamos en 46, que no nos da lo mismo que 60, pero aparte con 8.000 personas más que se jubilaron, con todos los aumentos al día. Bueno, ese era el desafío, por eso las medidas que se tomaron tempranamente en el 2024, porque había que poder absorber toda esa gente que estaba pendiente. De la misma manera, ahora hay 3.000 personas que están listas para ser jubiladas, que han presentado sus trámites, y todas estas medidas es esa segunda etapa que lo que hace es que el sistema no siga empeorando, pueda seguir jubilando gente, se mantenga en un andarivel estable y se pueda contrarrestar con estas medidas que ayudan al sistema a ser más sostenible en el tiempo. Todas estas medidas tienden a
ordenar la provincia y sobre todo en el largo plazo. En general estas medidas no tienen un impacto en nuestra gestión, tienen un impacto a lo largo de los años y nosotros tenemos y sentimos esa responsabilidad de entregarle a los que nos sucedan una provincia más ordenada, más equilibrada, en marcha, con infraestructura y no con el abandono que vemos en las rutas, los caminos y los hospitales de los últimos 20 años. Me parece que eso es muy importante de señalar. Y por supuesto, como dije, ¿no? Ante cada reforma, ante cada cambio, siempre hay en general de muchos sectores, sobre todo los más privilegiados, una dificultad enorme de asimilar esos cambios y muchas mentiras también, ¿no? Muchas mentiras, las mismas mentiras que veíamos en la discusión de la obra social, que se iba a privatizar, que nos iban a dar prestaciones. Mañana vamos a tener una conferencia de prensa donde vamos a ver y vamos a desnudar todas esas mentiras que se escucharon en la discusión de la reforma. Y lo mismo con la reforma de la caja, ¿no? Cuando los jubilados el mes que viene, cuando esté efectiva la reforma, vean que en su recibo de sueldo la jubilación no solo no bajó, sino que subió, ¿qué van a decir todos los que mintieron tanto durante esta discusión? ¿A dónde se van a meter? ¿No? Y respecto al tema de la constitucionalidad, que para nosotros siempre fue muy importante, nosotros quisimos siempre blindar a la reforma de temas constitucionales, escuchamos a todos los interesados, a los miembros del Superior Tribunal, al Colegio de Abogados, a constitucionalistas de nota que tenemos en la provincia, y nuestra reforma pasó por ese tamiz. Hicimos muchas modificaciones, siempre escuchando a los que más saben respecto de estos temas, y creo que nuestra reforma, habida cuenta también del ejemplo que usted plantea en Santa Fe, claramente está blindada en esos términos. No sé cómo va a terminar lo de Santa Fe, pero la justicia en primera instancia en Santa Fe declaró constitucional algunas cuestiones que acá se ponían en duda, como la emergencia, por ejemplo, y los aspectos que ponen en cuestionamiento son todos aspectos que no están en nuestra reforma local. Con lo cual también ese miedo que esgrimían algunos que tenían mucho temor de perder sus privilegios, me parece que era un temor infundado. Para agregar a lo que dice el gobernador respecto de nuestra reforma, nosotros planteamos desde el principio que nosotros no alterábamos la foto, ¿no? Y decíamos, no hay modificación para ningún jubilado al momento de la reforma. Lo que en Santa Fe se ha declarado inconstitucional tienen que ver con los topes en las jubilaciones, que nuestra ley no lo contempla, y tiene que ver con el tema de los aportes para los jubilados, que nuestra reforma no contempla el aporte generalizado. Así que son dos cuestiones que no están vinculadas a aspectos de la reforma previsional. Ha habido reformas en otras provincias que han contemplado modificaciones al statu quo, a lo que decía el gobernador, a los jubilados a ese momento, y nosotros siempre fuimos claros desde el principio que no íbamos a modificar ni alterar. Igual no sabemos cómo va a terminar esa historia, ¿no? Está en pleno proceso. Damos su lugar a la última pregunta. Gobernador, lo saco un minuto de este tema porque se confirmó hace minutos atrás que el gobierno va a apelar a la medida cautelar que suspendió la distribución de alimentos en los comedores escolares. ¿Se puede dar opinión al respecto? No, como dijimos siempre, nosotros queremos transformar las cosas para mejor. Encontramos un sistema de comedores en el cual, o a través del cual se alimentan nuestros alumnos, sobre todo en la merienda y en el desayuno, que no nos parecía el correcto, con enormes diferencias entre lo que se consumía en una escuela y en otra, sin ningún control respecto a los valores nutricionales, las vitaminas, las proteínas que necesitan los alumnos precisamente para estudiar bien, con una enorme dificultad de controlarlo, porque tenemos 1.500 establecimientos escolares. Y también con algo que yo en la campaña criticaba mucho, que es
que esa responsabilidad estuviera sobre la espalda de los directores de las escuelas, ¿no? Y tener que ir con una tarjeta a comprar el alimento, me parece que no es una responsabilidad de un directivo de una escuela. La responsabilidad del directivo de la escuela es dedicarse pura y exclusivamente a los aspectos pedagógicos y de la calidad de nuestra educación, y tiene que concentrar todo su tiempo y su energía en eso. Por eso decidimos y anunciamos ya en la campaña que íbamos a cambiar este sistema, porque no nos parecía el adecuado, además de que nos daba vergüenza lo que en aquel momento el Estado destinaba para esos desayunos y esas meriendas, una miseria. Lo aumentamos significativamente, pero sigue siendo bajo, y yo no quería seguir aumentándolo, porque no quería seguir destinando más recursos de los que ya habíamos aumentado en un sistema en el cual yo no creía. Por el contrario, sentía que teníamos que reformar. Por eso este nuevo sistema, a través de una licitación abierta, transparente, sin una mácula, sin ningún condicionamiento de ninguno de los oferentes, ni de los que no terminaron ofreciendo o haciendo una oferta, me parece que claramente va en línea con lo que planteaba antes, ¿no? Frente a cada reforma, frente a cada necesidad de cambiar algo que no funciona, en este caso algo tan sagrado como lo que comen nuestros alumnos, básicamente para tener la capacidad después de aprender, de captar lo que nuestros maestros con tanto esfuerzo intentan enseñar, siempre genera resistencias, ¿no? Incluso culturales en alguna medida, y sobre todo también de aquellos a los cuales le estamos sacando un curro, ¿no? De las cosas hay que decirlas con claridad. Detrás de esto, en muchos casos, había curros, había mucha corrupción. Y nosotros no vamos a permitir eso, ni en este ni en ningún otro aspecto de las políticas públicas. Tenemos el mandato de la gente de combatir eso que encontramos. No digo que todos los que se resistan a esto estén involucrados en hechos de corrupción. También hay un aspecto cultural de resistencia al cambio por el cambio mismo. Pero sí estamos convencidos de que teníamos que hacer algo distinto. Fuimos y vimos cómo lo hacían otras provincias, como hacemos siempre. Siempre les digo a mis funcionarios, incluso con la reforma de la caja. Fíjate, Gastón, qué está haciendo Santa Fe, qué está haciendo Córdoba, qué está haciendo otra provincia. Digamos, acá no hay que inventar la pólvora, tratemos de ver qué hacen para bien y tratemos de copiarnos lo que no tenemos que hacer porque no funcionó.